La característica de esta entrevista es que es el presentador, el entrevistador, que es un pequeño burgués, frente a alguien que tiene una historia como de militante revolucionario. Antes, de cualquier modo, como ustedes por ahí no tienen digamos, información o mucha información sobre este señor que tenemos aquí enfrente, les quiero decir que es una persona que ha estado, digamos, en las juventudes comunistas dentro de lo que era el bloque soviético en otra época, que participó o estuvo durante la Revolución Cubana, cerca en alguna medida del Che Guevara. Creo que la conoció también a Tania, la mujer que después murió en la guerrilla de Cuba, que políticamente tuvo mucho que ver, obviamente, con René Salamanca, con la fundación de lo que se llama la línea china o chinófila de lo que era el Partido Comunista, un escindido de no solo él, sino el PCR, y luego con actitudes propias, como puede ser haber tratado de impedir el golpe de Estado contra Isabel Martínez de Perón, no siendo precisamente simpatizantes de Isabel Martínez de Perón, y bueno, toda la historia sigue, y bueno, el otro día lo encontré en la calle, venía de un corte, estaba la corriente clasista y combativa, y él estaba casualmente a una cuadra, pero me parece que estabas con lo que estaban haciendo el corte, sí, todavía a tu edad. Sí, bueno, a veces acompaño. Y tanta militancia es comparable a que militancia, la lucha revolucionaria, después de todo esto, al margen de estar contento con vos mismo, hay como una cierta insatisfacción de hay logros que no has conseguido. Bueno, hay que tener en cuenta que vivimos actualmente, bueno, hace unos años surgió el señor Fukuyama que dijo de que habló del fin de la historia, sí, se había terminado el comunismo. Hoy día el comunismo es casi una mala palabra. Fíjese que, por ejemplo, usted va a Google y abre para ver Hitler, Mussolini, y va a ver fotos de Hitler, Mussolini, y en medio va a haber alguna de Stalin. Yo no tengo 200.000 críticas a Stalin, no le voy a decir que comparto muchos errores que cometió Stalin, pero hay que tener en cuenta una cosa, que si San Martín ganó la batalla de Maipú, si César cruzó el Rubicón... Stalin ganó a los alemanes, a los nazis, desde el bloque oriental. De eso murieron 20 millones de soviéticos y millones de comunistas en todo el mundo, y fue ese ejército dirigido por él el que terminó con el nazismo. Por lo tanto, se genera una situación, sobre todo para la juventud, porque hay un pesimismo y sí, hay un escepticismo hay un problema, muy grande con todo esto. Otro también que es cierto. Durante mucho tiempo, todo un sistema intelectual, cultural en el mundo escondió lo que había hecho Stalin en la propia Unión Soviética. Es cierto, y fue la causa que luego en un 20 congresos triunfaran las ideas que permitieron la restauración del capitalismo en la Unión Soviética. Hoy día, lo que fue la Unión Soviética, Rusia, está gobernada por 110 magnantes, 110 millonarios. Y China, que fue el otro gran país comunista, y donde durante 10 años la revolución cultural de Mao impidió que se restaurara el capitalismo, China, hoy día es calificada de la locomotora del sistema capitalista. Es así. Sí, absolutamente. Se la llaman la locomotora del sistema capitalista. Me parece que los chinos están más contentos ahora que antes, cuando vivían con la sola necesidad de tomar un tazón de arroz. Mire, le voy a dar un ejemplo. Tengo un amigo boliviano que tiene un pariente que es oficial del ejército que visitó China. Y entonces lo llevaban, le mostraban, mire, este es un misil que tenemos nosotros, recorría los cuarteles, recorría las aldeas, hasta que un día un oficial que lo acompañaba y dice, ¿sabe qué problemas tenemos nosotros? Nosotros tenemos un gran problema aquí en China, Yo se lo voy a mostrar. Acá todavía la gran masa campesina sigue creyendo en Mao Zedong. Y entonces llegaban a una aldea, lo apartaba,
golpeaban en la puerta de un aldeano, abría la puerta, un retrato de Mao Zedong. Pero perdón, eso no invalida que la gente siga creyendo, sigue siendo un objeto de turismo. No, perdón, Mao. y de las grandes huelgas que hay en China, esta semana que pasó una huelga gigantesca en China, de miles y miles de obreros. Pero convengamos que han sido incorporados a un sistema, digamos, de mayor comodidad. Algunos, porque millones perdieron todo lo que tenían, porque hay que tener en cuenta que cerca de 200 millones de campesinos chinos tuvieron que emigrar a las ciudades para vivir como viven aquí los bolivianos y eso, que en esa fábrica prohibidas que tenemos aquí en la Argentina, que duermen allí, que trabajan allí, han sido trasladados a esas ciudades y no les habilitan a tener la radicación en las ciudades. Es decir, que algunos vivirán bien. Eso más bien viene de antes también. No era así. Yo conocí China, mire, yo le voy a decir una cosa. Nosotros que rompimos con el Partido Comunista de Argentina, pero nosotros no teníamos tantas dudas con el Partido Comunista de la Argentina como la que ya teníamos por haber vivido allá con lo que era la Unión Soviética. Nosotros sabíamos que aquello estaba podrido. Yo estuve viviendo 3 años en Hungría y le puedo decir que el odio que había a los soviéticos en Hungría era una cosa espantosa. Yo no sabía decir la palabra camarada en húngaro, que se dice Ertas, y decía, por ejemplo, Tovarish, y iba a un almacén y podía estar 1 hora esperando que me atendieran, no me atendía nadie. Digamos, yo sabía que aquello estaba podrido, pero no sabíamos por qué. ¿Qué había pasado? ¿Qué era lo que había sucedido? Aunque hay escritos de Lenin del año 19 donde ya están explicando lo que va a pasar con esa burocracia que se transformó posteriormente en lo que se transformó. Pero le quiero decir una cosa. Lenin también hizo la NEP, pero no hagamos tanta historia porque si no... No, yo no iba a hablar de eso, pero lo que le quiero decir simplemente es que eso que se pudrió, de pronto nosotros en el año 1972, 5 años después de fundado nuestro partido, viajamos a China y ahí supimos lo que había pasado, porque ahí estaban en plena revolución cultural y ahí había dicho Mao Zedong, ¿saben lo que pasó? Que acá hay una lucha, y la lucha, como ya había dicho Lenin, va a seguir porque la lucha por construir el comunismo va a durar mucho tiempo, así como duró mucho tiempo la lucha contra la esclavitud, mucho tiempo la lucha contra el feudalismo, y también va a durar mucho tiempo luchar, fracasar, volver a luchar, volver a fracasar, y así hasta que triunfemos. Por eso a mi edad, yo sigo en lo que empecé cuando tenía 19 años. Luchar, fracasar, y yo estoy seguro de que aquello por lo que lucho va a triunfar. El chino que vino ahora, el canciller chino, ahora va a venir el presidente chino, obviamente para vos es todo una desviación. Son capitalistas. Bueno, toda esa desviación, ¿qué persigue con la Argentina? Bueno, con el gobierno de Cristina, sí, porque sí, en algún sí. momento parecía que eran los salvadores del tema de la deuda externa de la Argentina, por lo menos sí, así lo claro. creyó Néstor. Bueno, porque Néstor, cuando llegó a la presidencia, él dijo al poco tiempo, dice, nosotros estratégicamente con China, porque eran los compradores del resultado del yuyito, ¿no? Sí, de la soja. De la soja. Estratégicamente con China, después con Europa y después con el Mercosur, dijo eso. Y eso lo que hizo. Quiero decirle que César Arias, que fue secretario de Menem, me dijo hace poco en una cena que tuvimos juntos, que es un gran admirador de la China actual, él, que estuvo en China y los chinos le dijeron, usted sabe que para nosotros en América del Sur, nuestro aliado estratégico es la Argentina. Le dije lo mismo que decía Menem de China. Claro, estratégico porque efectivamente es el gran comprador de la soja. Vos hiciste referencia a la entrada al tema soja, sí, que es un tema muy importante porque está barriendo con el campesinado, pero aparte tiene un detalle, 1.640 productores producen el 80% de la soja de la Argentina. Bueno, es un fenómeno de la Argentina. Y 64.700 producen el 20% restante en unidades de 60 hectáreas como máximo, mientras que los otros que dije al inicio tienen unidades de 5.000 y pico hectáreas. Es la tecnología, no es el poder de los, de los latifundios. Sí, es la tecnología y un país donde ha reinado
soberano latifundio, y qué decir de esos que vienen de Santa Cruz, donde están los Benetton, los Menéndez Betti, los Brown, etcétera, etcétera. Perdón, los Báez. Los Báez, ahora están los Báez, que tienen más de 250.000 hectáreas en la zona que van a irrigar las represas Zepernik y Kirchner. Es decir, que donde vive la nueva gran rica del sur, ¿no? Ahora, hay algo que a mí no me cierra del todo, porque para los argentinos dicen, bueno, afortunadamente está China, que nos compra los porotos de soja y algún aceite. Pero independientemente de eso, lo cierto es que los argentinos le compramos mucho más a los chinos de lo que le vendemos a los chinos. Sí, entonces, fíjese ¿cuál es el fuego. negocio de la Argentina en relación con China? ¿Qué hay atrás de esta relación entre China y la Argentina? Bueno, ¿qué habrá de atrás en un gobierno tan corrupto como este, sabe Dios? Pero una de las cosas que más me ha indignado es que últimamente han comprado 11 millones de pesos en uniformes para el ejército argentino. ¿A vos te parece que nosotros en la Argentina tenemos que comprar uniformes a China para el ejército argentino? Bueno, supongo que es una cuestión de precio. Quizá la industria... También como los trenes. La industria textil argentina por ahí no... Claro, también antes fabricábamos trenes, inauguraron varias veces, dijeron que iban a poner en marcha ahí la central de Tafí Viejo, y mirá lo que pasa, tenemos que comprar los trenes, hasta las vías tuvimos que cambiar para que anden esos trenes chinos que traen. Así que bueno, eso es lo que yo creo que pasa con China. Efectivamente, como vos decís, es más lo que nos venden ellos, chuchería, ¿no? De todo, porque todo